La siguiente pregunta dice así: ¿cuál fue la actividad económica que más promovió la corona española en la Nueva España? Pues bien, sin lugar a dudas fue la minería. ¿Por qué? Contexto. Nos encontramos en lo que se conoce como mercantilismo, que era una doctrina eminentemente práctica. Tuvo su auge en el siglo XVII. Siglo XVI se extendió, siglo XVII y hasta la primera mitad del siglo XVIII inclusive. ¿En qué se basaba las ideas mercantilistas? Vamos a ver que en tres ámbitos importantes: poder político junto al poder económico. La regulación y el control de la moneda y la intervención estatal. Contexto político: monarquía absolutista. La idea era extraer los metales preciosos de las colonias: oro, plata, de las colonias. Recuerda que estas políticas eran de intervención estatal, pero puras y duras. Esto quiere decir que protegían, o sea, un proteccionismo comercial. Llegando al extremo de subsidiar empresas privadas y crear monopolios privilegiados. La idea es formar estados-nación lo más fuerte posible. Entraron en crisis cuando aparecieron las nuevas teorías liberales. En fin, ese era el contexto por el cual se imponía la actividad minera. Solución: la B. Hechos que se presentaron durante la primera década del siglo XIX en la Nueva España. Aquí nos están hablando de lo que se conoce como el movimiento de la independencia de la Nueva España. Ese es el contexto. Entre los años 1810 y 1821. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias? Hubo dos causas internas y causas externas. Como siempre, la dinámica de ellas es la que establece el desenlace de los acontecimientos. Entonces, veamos las causas internas. La primera de ellas, surgió una identidad que se conoce como Novo Hispana, que, fusionado con un nacionalismo criollo, le dieron una identidad americanista. Adoptó a América como su patria, al ser rechazada por los peninsulares. Precisamente este rechazo causó enfrentamiento. Enfrentamiento entre criollos, los españoles pero nacidos en América, y los peninsulares, los que habían nacido en la península ibérica. Otra de las causas internas era el mal gobierno, lo que producía extrema pobreza, miseria. Definitivamente nadie podía hacerlo peor. La escasez. Escasez de alimentos, lo que traía como consecuencia epidemias, ¿verdad? En fin. Ahora, ¿qué hay con las causas externas? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Había alguna conexión? ¿Era importante? Por supuesto que sí.
proceso de la Ilustración. Los enciclopedistas franceses iluminaron al mundo con nuevas ideas, pero la más importante fue la independencia de las 13 colonias. O sea que era posible independizarse del yugo colonial, del yugo imperial. Ese fue un acontecimiento capital, la independencia de las 13 colonias. Luego, por supuesto, la Revolución Francesa. Revolución burguesa por excelencia. Y después, la más importante, aquí vamos a subrayar, la invasión napoleónica. Que dejó muy debilitada a España, por supuesto. Bien, esas causas internas y externas confabularon para el proceso de independencia de la Nueva España. Hechos que se presentaron durante la primera década del siglo XIX, pues estos, ¿ok? 1810, acá está, a 1821, primera década del siglo XIX. Por lo tanto, se agudizaron las diferencias entre peninsulares y criollos. Esta es verdadera. Se generó un sentimiento americanista y nacionalista entre los criollos y miembros del bajo clero, también por supuesto, y luego se crearon expectativas independentistas ante la invasión napoleónica a España. Claro que sí. La respuesta es la B. Solución. Bien, primer conflicto con Estados Unidos durante el gobierno de Santa Anna. ¿Cuál es el contexto? Nos encontramos un México independiente con países como Inglaterra, países europeos, con ganas de establecer vínculos comerciales, y por el otro lado Estados Unidos con la doctrina Monroe, que se oponía a la intervención europea en América. La doctrina Monroe decía América para los americanos. Pero en México independiente, al terminar el periodo de Guadalupe Victoria, las luchas para obtener la presidencia desestabilizaron completamente el país. Los sistemas de gobierno cambiaron de federalismo a centralismo, con lo cual dio pauta a algunos movimientos independentistas alentados por Estados Unidos, como fue el caso de Texas. Antecedentes. Ya lo habíamos dicho, el expansionismo americano. América para los americanos. Restaba su frase, una frase muy sugestiva. Luego, los movimientos separatistas. El descuido, ¿verdad?, de México. Otro antecedente importante es el tratado con los Estados Unidos de América para colonizar Texas con colonos de Florida. Bueno, pero las causas fueron las siguientes: abandono de Texas por parte del gobierno, muy malas comunicaciones, el centralismo. Recuerda que se había cambiado de federalismo a centralismo, lo cual volvió aún más caótica la situación de algunas provincias. El mismo comercio con EUA, con los Estados Unidos. Mientras uno estaba en caos, el otro estaba floreciendo.
Ante esto, los texanos declararon su independencia el 7 de noviembre de 1835 y tomaron las armas en contra del gobierno mexicano. En este contexto, Santa Anna, Antonio López de Santa Anna, reprendió brutalmente. Sin embargo, finalmente Santa Anna fue capturado, a pesar de haber obtenido algunas victorias iniciales, capturado y obligado a ordenar la retirada de las tropas mexicanas y a firmar los tratados de Velasco. Con lo cual Texas pasaba a los Estados Unidos, que se consolidó 7 años después. Bien, ese es el contexto. Entonces, la Guerra de Texas es el primer conflicto con Estados Unidos, durante el gobierno, por supuesto, de Santa Anna. Durante su gobierno, el presidente Juárez realizó cambios en las leyes y en la Constitución, con la finalidad de... Bien, estas son las principales leyes que se decretaron. La nacionalización de los bienes del clero. Si nos damos cuenta, estas son reformas liberales. ¿Y qué idea nos dan eso? Separación de Iglesia y Estado. Una idea de modernidad, ¿verdad? Supresión de órdenes religiosas. Pero ya se ve la tendencia. Establecimiento del matrimonio y registro civil. Importante para el desarrollo económico de cualquier país. Y por supuesto, libertad de cultos. Reformas adelantadas para la época. Lo que buscaba era hacer de México una nación moderna, política y económicamente, lejos de viejos paradigmas que no habían funcionado. Respuesta la A. El Círculo Liberal, organizado por Camilo Arriaga en 1901, tuvo como finalidad... Bien, contexto. Nos encontramos a principios del siglo XX y parecía que el periodo porfirista había sido un éxito. Recuerda que se encontraba Porfirio Díaz al frente del gobierno, por supuesto. El país gozaba de prestigio internacional y se había integrado a la economía mundial. Sin embargo, las diferencias sociales se habían agudizado. Las clases medias no pudieron mejorar su condición económica y los campesinos trabajaban en condiciones de servidumbre. Los salarios eran miserables y las jornadas laborales de hasta 16 horas. Esto produjo incomodidad y protesta. Es en este contexto que aparece el Círculo Liberal organizado por Camilo Arriaga. Estas ideas de oposición al régimen de Porfirio Díaz tuvieron eco en la prensa. Ahí se difundieron a través de periódicos. Luego dieron inicio levantamientos diversos en estados de la República, como en Chihuahua y Veracruz. Dichos movimientos fracasaron, sin embargo enunciaron ideas que fueron tomadas como base para otros movimientos. Bien, entonces el Círculo Liberal, organizado por Camilo Arriaga, tuvo como finalidad fundar un movimiento de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz. Nombre del plan con el cual Francisco Madero enarboló el lema sufragio efectivo, no reelección. El contexto: nos encontramos en pleno proceso electoral. Madero fue electo candidato
e inició una gira exitosa por todo el país. Entonces Madero versus Díaz. Díaz, temeroso de ser derrotado en las elecciones, apresa a Madero. Vamos a ponerle aquí preso por alterar el orden público. Lo envían a San Luis de Potosí. Por supuesto, con Madero fuera de combate, Díaz gana las elecciones por el periodo de 1910 hasta 1916. La respuesta de Madero en San Luis de Potosí es el Plan San Luis. ¿Qué proponía el Plan San Luis? Nulas las elecciones. Por supuesto, desconocer la autoridad de Díaz. Se exigía sufragio efectivo. Por supuesto, no reelección. Reelección. Reformas a la Constitución, administrativas. En fin. Y un detalle importante, se señalaba el 20 de noviembre, con fecha y hora, a las 6 de la tarde, como el día en que los mexicanos se levantarían en armas contra el régimen. Con esta convocatoria se dio inicio al movimiento revolucionario. Bien, entonces la respuesta es sufragio efectivo, no reelección, Plan de San Luis. ¿Listo? Historia de México, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La pregunta dice así: nombre que adoptó el PNR en 1939 al asumir un contenido más democrático y popular. Para entrar en contexto hay que mencionar a un personaje importante, Plutarco Elías Calles, quien a la sazón era el jefe máximo de la revolución. Antes de esta época hubo lo que se conoce como el Maximato, al periodo presidencial del año 1928 hasta el 1934, donde debió gobernar el señor Obregón. Sin embargo, fue asesinado. Entonces, asumieron dicho periodo 3 presidentes. Pero estos presidentes estaban sometidos al jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. En este contexto aparece otro personaje, Lázaro Cárdenas, que era un militar muy popular, querido por la gente, y fue escogido por Calles como candidato con la finalidad de que devolviera la credibilidad al gobierno. En un principio, el gobierno de Lázaro Cárdenas siguió las ideas de Plutarco Elías Calles, pero luego hizo cambios radicales, como el reparto de tierras, apoyo a huelgas obreras, inclusive transformación del PNR para crear el Partido de la Revolución Mexicana. Asumió, por lo tanto, un contenido más democrático y popular. Respuesta B. Presidente que creó el ejido colectivo. Bueno, fue Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que el gobierno de Cárdenas fue innovador y significó muchos cambios para la sociedad. Si bien en un inicio apoyó los ideales y cambios de Calles, para mediados de su periodo hizo cambios radicales, como el reparto de tierras, apoyo a huelgas obreras. Entonces, Lázaro Cárdenas
se puso fin al maximato. En sus reformas, por ejemplo en el aspecto agrario, vemos lo de la creación de los ejidos, también reparto de tierras. En las cuestiones obreras, el gobierno apoyó los movimientos huelguistas de los trabajadores. Por consiguiente, consiguió el apoyo de los obreros. Esto se materializó en la Confederación de Trabajadores. Uno de los aspectos más relevantes del gobierno de Lázaro Cárdenas fue la expropiación de la industria petrolera. Esto trajo muchos inconvenientes, con los Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, el contexto mundial le favoreció ya que se inició la Guerra Mundial. Estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos intentaron aplicar un boicot comercial a México, pero bueno, no funcionó por este contexto. Luego se suavizaron las relaciones. Y en el aspecto educativo, durante el cardenismo, se estableció la educación laica, gratuita y socialista. Obligatoria, por supuesto. Cuando decimos socialista, anticlerical. Listo. Aspectos importantes del gobierno de Lázaro Cárdenas. Licenciatura UNAM 2015. Dice así: el gobierno económico neoliberal se inició con el gobierno de... Bueno, entremos en contexto. Estamos en la década de los 70. Durante esta década se inició una crisis económica en los países capitalistas. Crisis países capitalistas. Pues bien, ¿cómo reaccionaron ante esta crisis los Estados Unidos, a la cabeza de los países capitalistas? Pues bien, aplicaron en los 80 una política económica conocida como el famoso modelo neoliberal capitalista. ¿De qué se trata esto? Es un conjunto de recetas. Se puede resumir en algunos puntos. Por ejemplo, frenar la inversión del Estado en la economía. También romper barreras proteccionistas. Esto quiere decir abrir las fronteras a la inversión y a la entrada de productos extranjeros. Y por supuesto, limitar el gasto social. En resumidas cuentas, ¿esto qué significa? Significa privatización de la economía. Esa fue la reacción de los países capitalistas ante la crisis. Pues bien, en México dicho modelo se inicia con el gobierno de Miguel de la Madrid. ¿Qué tendría que ser la respuesta? Y se profundizó con el de Carlos Salinas, pero aquí me dicen se inició. Bueno, Miguel de la Madrid Hurtado. Un crecimiento económico sostenido de más del 6% anual y la construcción de infraestructura fueron hechos que entre 1952 y 1970 se conocieron como... Bueno, nos mencionan aquí algunas fechas. La unidad nacional es de 1940 a 1952. Este es el contexto de la Segunda Gran Guerra.
México empieza a industrializarse para proveer de materia prima y productos a las potencias que estaban en conflicto y que por supuesto al estar en conflicto no podían producir. Las exportaciones se duplicaron y México tuvo un crecimiento económico como no se había tenido antes. México era predominantemente agrícola, tradicionalmente agrícola. A partir de ese momento comenzó su industrialización debido a la situación internacional. Para afrontar esos desafíos se creó una política de unidad nacional. Sin embargo, nosotros nos encontramos en el año de 1952 y 1970, que es lo que se conoce como el Milagro Mexicano. Aquí, en esta etapa, la política económica se le llama desarrollo estabilizador. Ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, era otro contexto. Se reforzó la idea de que el crecimiento del país solo se lograría con su industrialización. Se propuso mantener la estabilidad de los precios, evitar el alza en bienes y servicios y, por supuesto, favorecer la acumulación de capitales. Algo hasta ahora no visto. Luego de esa etapa viene la etapa del desarrollo compartido, 1970 hasta 1982. Esto ya es otro contexto. A partir de los años 70, el mundo entró en crisis. Vamos a poner aquí inflación. México no fue la excepción. Y sobreproducción. Recuerden que a nivel mundial ya Estados Unidos se había erigido como la potencia máxima. Se había creado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que gobernaban las economías de aquellas épocas. Precisamente la sobreproducción e inflación eran problemas económicos de los Estados Unidos, que por su influencia en el mundo arrastraron a otros países. Bien, entonces el milagro mexicano es el crecimiento económico sostenido, desarrollo estabilizador, así fue como se llamó la política económica de infraestructura entre los años de 1952 y 1970. Precisamente este rechazo causó enfrentamiento. Enfrentamiento entre criollos, los españoles pero nacidos en América, y los peninsulares, los que habían nacido en la península ibérica. Otra de las causas internas era el mal gobierno, lo que producía extrema pobreza, miseria. Definitivamente nadie podía hacerlo peor. La escasez. Escasez de alimentos, lo que traía como consecuencia epidemias, ¿verdad? La siguiente pregunta dice así: ¿cuál fue la actividad económica que más promovió la corona española en la Nueva España? Pues bien, sin lugar a dudas fue la minería. ¿Por qué? Contexto. Nos encontramos en lo que se conoce como mercantilismo, que era una doctrina eminentemente práctica. Tuvo su auge en el siglo XVII. Siglo XVI se extendió, siglo XVII y hasta la primera mitad del siglo XVIII inclusive. ¿En qué se basaban las ideas mercantilistas? Vamos a ver que en tres ámbitos importantes: poder político junto al poder económico. La regulación y el control de la moneda
y la intervención estatal. Contexto político: monarquía absolutista. La idea era extraer los metales preciosos de las colonias: oro, plata, de las colonias. Recuerda que estas políticas eran de intervención estatal, pero puras y duras. Esto quiere decir que protegían, o sea, un proteccionismo comercial. Llegando al extremo de subsidiar empresas privadas y crear monopolios privilegiados. La idea es formar estados-nación lo más fuerte posible. Entraron en crisis cuando aparecieron las nuevas teorías liberales. En fin, ese era el contexto por el cual se imponía la actividad minera. Solución: la B. Hechos que se presentaron durante la primera década del siglo XIX en la Nueva España. Aquí nos están hablando de lo que se conoce como el movimiento de la independencia de la Nueva España. Ese es el contexto. Entre los años 1810 y 1821. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias? Hubo dos causas internas y causas externas. Como siempre, la dinámica de ellas es la que establece el desenlace de los acontecimientos. Entonces, veamos las causas internas. La primera de ellas, surgió una identidad que se conoce como Novo Hispana, que, fusionado con un nacionalismo criollo, le dieron una identidad americanista. Adoptó América como su patria, al ser rechazada por los peninsulares,